Bueno, me van a funar seguro. ¿Realmente existen 107 géneros? Bueno, o los que sean. Compañeros, compañeras, compañeres, camaradas. Hoy en día cada vez más jóvenes se definen como no heterosexuales. Y yo siempre he querido saber una cosa. Esta nueva tendencia de definirse de todo menos heterosexual, o bueno, homosexual o bisexual, ¡Joder, helicóptero a volar! ¿es una liberación real o es una imposición cultural? O sea, ¿cuánto de esta nueva sexualidad es biología y cuánto es política? La respuesta es el fantástico Ralph. Pues para saber si realmente hay 107 géneros, tenemos obligatoriamente que responder a una pregunta poco debatida y poco polémica en los últimos años. ¿Es el género un constructo social? Respuesta ingeniosa. Vamos a responder a esa pregunta con uno de los experimentos científicos más turbios, tétricos y polémicos de la era moderna. Un experimento en el que están involucradas cirugías irreversibles sin consentimiento del paciente, castración química, abusos sexuales disfrazados de terapia, datos manipulados, una infancia basada en mentiras y un final crudo y trágico digno de una película de Scorsese. ¿Y lo malo? ¿Dónde está la parte mala? Así que si quieres saber de qué se trata, vamos al lío. Ahora sí viene lo chido. El psicólogo que redefinió la sexualidad. En 1921, en Nueva Zelanda, en el seno de una familia judía, nace nuestro primer protagonista, el psicólogo y sexólogo John William Money. No se sabe mucho de su infancia, y la verdad es que no nos importa demasiado, aunque no me extrañaría por lo que vais a ver después que el chaval hubiera tenido algún traumita que le dejó trastocado de pequeño. La cuestión, Money, la cabeza detrás de todo lo que vamos a ver, se graduó con maestría en Psicología y Educación en la Universidad Victoria de Wellington en 1944. 3 años después, en 1947, se va a Harvard, Estados Unidos, para estudiar psiquiatría. Allí, en 1952, obtiene su doctorado y poco después se incorporó como profesor de pediatría y psicología médica en la Universidad Johns Hopkins. Allí, en Johns Hopkins, Mónico fundó la primera clínica dedicada al tratamiento de personas intersexuales y a la reasignación hormonal y quirúrgica del sexo, mostrando su interés por la sexología. Antes de seguir, un breve inciso. Las personas intersexuales de entre y sexo son aquellas personas que nacen con características sexuales que no se ajustan a los modelos clásicos de hombre y mujer, es decir, que tienen los genitales incompletos. Esto puede ser mujeres sin una vagina bien formada, que es el caso más común, mujeres con cromosomas XX e Y, u hombres sin un pene bien desarrollado. Son fallos que normalmente se producen por problemas cromosómicos. Para que lo entendáis, en el útero el sexo por defecto es el femenino. Esto quiere decir que si no se ordena lo contrario, lo que te van a hacer siempre es una niña, independientemente de que el sexo del feto sea genéticamente masculino. Eso sí es de gángsters. Y para eso sirven los cromosomas sexuales, es decir, para que te nazca un niño lo que tienes es que tener el cromosoma Y. El cromosoma Y tiene las instrucciones para que el feto sintetice testosterona. Y la testosterona, la hormona sexual masculina por excelencia, es la encargada de que la niña se transforme en un niño, es decir, que el clítoris crezca y se convierta en un pene, que los ovarios bajen y se conviertan en testículos y que los labios de la vagina bajen también y se conviertan en el escroto. Vaya dato perturbador para comenzar con este video. Ahora cuando te pregunten, ¿te gustaría ser mujer por un día? Pues les dices, ya lo fui en el útero de mi madre. Pero mi padre decidió que me salieran unos Bueno, recogemos cable. La cuestión que si en un feto genéticamente masculino la exposición a la testosterona, la influencia de la testosterona, etc., no es suficiente, o en un feto femenino la exposición a la testosterona es más alta de lo normal, pues básicamente el cuerpo se buguea y nacen las personas intersexuales, que es de donde viene la I de LGTBIQ+. Aclarado esto, que es importante para que veáis el sentido de la historia, seguimos. La teoría que encendió la mecha. Antes de ir al grano tienes que saber las diferencias entre sexo y género. La palabra sexo viene del latín sexus, que significa literalmente la condición de ser varón o mujer. Se cree que su raíz etimológica está relacionada con secare, que significa cortar o dividir, haciendo referencia a la división entre el sexo masculino y el sexo femenino. En el latín clásico esta palabra ya se usaba para hablar del sexo biológico, de las diferencias anatómicas y reproductivas entre hombres y mujeres. Por el contrario, la palabra género viene del latín genus, generis, que significa
significa tipo, clase o raza. Ahora en vez de decir me cago en tu raza, pues decir me cago en tu genus. ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! En la Edad Media, esta palabra se usaba para clasificar tipos de cosas, por ejemplo, el género literario. Y también tenía un uso gramatical, porque en latín, en francés, en español, etc., las palabras tienen género, son masculinas, femeninas o neutras. Vamos, que originalmente la palabra género no tenía nada que ver con personas o identidades sexuales. Pero en el siglo XX todo iba a cambiar para siempre. Y es que en las décadas de 1950 y 1960, John Money desarrolló su teoría de la neutralidad de género, postulando que la identidad psicosexual de los individuos al nacer es neutra o está indiferenciada, y que son las experiencias sociales tempranas las que moldean si un individuo se identifica como hombre o como mujer. Eso es trucazo, ¿eh? Según Money, existía una ventana de oportunidad durante los primeros años de vida, entre los 18 y los 24 meses, durante la cual la identidad de género era altamente maleable. Money sostenía que los bebés intersexuales, al nacer con genitales ambiguos, esto es, al mezclar rasgos físicos y hormonales de hombres y mujeres, no tenían una identidad de género, no se sentían ni hombre ni mujer, y que por tanto su rol de género, concepto y palabra que introdujo el propio Money al campo de la sexualidad, es moldeable durante un periodo ventana entre los 18 y los 24 meses de edad, que es cuando la identidad sexual o de género se fija. Pues eso, que el género es un constructo social, que da igual los genitales con los que nazcan, si a ti te educan como una niña desde que naces, entonces te identificarás como una niña. It's the biggest piece of dog shit. Lo malo es que esta teoría llevaba a conclusiones prácticas bastante radicales. Para los bebés intersexuales, Money promovió que en los primeros meses de edad lo mejor era asignarles quirúrgicamente el sexo. Normalmente era el sexo femenino porque quirúrgicamente en aquella época pues era mucho más fácil hacer una vagina que poner un pene. Y bajo esa premisa, Money llegó a considerar imperativa la cirugía genital temprana, idealmente antes de los 2 años de edad. Y todo ello, por supuesto, acompañado del tratamiento hormonal necesario. Esto da asco, amigo, causa rechazo, es desagradable. Money afirmaba que salvo las funciones reproductivas obvias como la menstruación, la gestación o la lactancia, prácticamente todas las diferencias de comportamiento, de preferencias, de emociones y de aptitudes entre hombres y mujeres eran textualmente un constructo social, un artificio inculcado en la más tierna infancia. ¿Este es tu ídolo? El mío no. Como os imaginaréis, esas propuestas que iban en contra del determinismo biológico resultaron muy atractivas para los movimientos progresistas, como se ve en frases célebres de la historia del feminismo como «no se nace mujer, se llega a serlo», de Simone de Beauvoir. Y es que según las investigaciones de Money, el 95% de las personas intersexuales se adaptaban fenomenal al género asignado en la infancia, sin presentar trastornos de identidad más adelante. Soy una joven trans afroandina, una travesti indígena del sur del Perú. Lo cual era una evidencia clara y palpable de que él tenía razón. Y fueron esos hallazgos los que le llevaron a promover universalmente la teoría de la neutralidad de género. No solo para bebés intersexuales, sino para hombres y mujeres también. Menudo montón de mierda. Ideas, por cierto, que se convirtieron en doctrina en muchos círculos médicos. Su enfoque se incorporó a manuales de pediatría, psicología, endocrinología y sirvió de base para tratamientos de personas con genitales atípicos. Pero sin embargo, estaba a punto de surgir una oportunidad trágica a la postre que permitiría a Money poner su teoría a prueba en un caso extraordinario. Supongo que era algo que tenía que pasar. El paciente de la identidad robada. En 1965, en Winnipeg, Canadá, Janet y Ron Reimer tuvieron 2 hijos gemelos idénticos, Bruce y Brian. Los bebés nacieron sanos, con una anatomía masculina típica. Sin embargo, a los 6 meses se vio que ambos presentaban fimosis y se recomendó que fueran circuncidados. El 27 de abril de 1966, con 8 meses de edad, uno de los gemelos, Bruce, fue sometido a una circuncisión que acabó en desastre. El cirujano decidió usar un bisturí eléctrico para cauterizar la herida mientras se cortaba, lo que resultó en un fallo del aparato que quemó irreversiblemente el pene de Bruce. Y murió. Fin del vídeo. Su hermano gemelo Brian no fue sometido a la circuncisión al ver el pifostio que se había montado. ¡Oh, me vengo! Los Reimer se quedaron devastados ante la perspectiva de criar a su hijo Bruce sin pene, pensando que nunca podría tener una vida plena y ser feliz. Yo no sé si esto es gracioso,
si es triste... Pensad que en aquella época la cirugía reconstructiva de genitales estaba muy verde y no era nada fácil ponerle un pene funcional. Fue entonces cuando por casualidad los Reimer vieron en la televisión al Dr. John Money exponiendo su teoría sobre la neutralidad de género y sobre cómo se podía criar a un niño como una niña si se actuaba a tiempo. ¡Puta, qué ofertón! Desesperados por ayudar a su hijo y animados por la reputación de Money, decidieron acudir a él. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y desde ese mismo día empezó la pesadilla. El experimento que desafió la biología. John Money vio en el pequeño Bruce el caso ideal para demostrar su teoría. Se trataba de un niño genéticamente masculino XY, sin ninguna condición intersexual, que había perdido su órgano sexual masculino. Puta, qué rico, ¿eh? Y además tenía un hermano gemelo idéntico que podía servir como control natural para observar la influencia de la crianza en dos niños genéticamente idénticos. Según la filosofía de Money, Bruce podía ser convertido en una niña y tener mejores perspectivas de vida que si se criaba como un hijo varón sin pene. Así que el psicólogo convenció a los padres de que la mejor idea para que Bruce fuera feliz era reasignarle el sexo, es decir, criarle como una hija y no decirle jamás que había nacido como hijo. Eso es trucazo, ¿eh? Bruce fue rebautizado como Brenda y sus padres empezaron a vestirle con ropa femenina, a dejarle el pelo largo, a hacerle jugar con muñecas y en definitiva a tratarle como una niña. ¡Soy una mariposa! Durante aproximadamente 10 años, los Reimer viajaban frecuentemente a Baltimore para que Money supervisara este caso y evaluara la adaptación de Brenda a su rol de género. En los primeros informes publicados, Money afirmó que el caso había sido un éxito rotundo. ¡El puto amo! Afirmando cosas como: su comportamiento es claramente el de una niña, muy distinto al de las maneras de chico de su hermano gemelo. Nice. Podéis imaginaros que estos reportes causaron sensación en la comunidad médica. Se estaba demostrando que el género era exclusivamente un constructo social. Para muchos era la prueba viviente de que la crianza podía anular la biología y que no existía una justificación biológica para las diferencias entre hombres y mujeres en habilidades o roles sociales. Sois completamente gilipollas, ¿verdad? Tiene que ser algo así, ¿no? Sin embargo, la realidad de puertas adentro era bien distinta. Brenda Reimer, a medida que crecía, no se comportaba como una niña típica, sino como un niño al que se le imponían vestidos. Desde muy pequeña mostró preferencia por juegos típicos de chicos, como correr, trepar, hacer el cafre en definitiva. Y un absoluto desdén por las muñecas u otros juguetes femeninos. Odiaba llevar vestidos y se negaba incluso a orinar sentada, algo que le provocaba muchas peleas en el colegio y en la familia. Sus compañeros de escuela le hacían bullying porque notaban algo extraño en ella. Caminaba como un chico, hablaba como un chico, se comportaba como un chico y la llamaban mujer troglodita. ¡El macho! Y las sesiones anuales con Money tampoco ayudaban, sino todo lo contrario. Money, obsesionado con confirmar la identidad femenina de Brenda, la presionaba en sus terapias con técnicas muy cuestionables. En múltiples ocasiones les mostraba a los gemelos que iban juntos fotografías de adultos desnudos y les obligaba a ensayar posturas sexuales de papá y mamá, haciendo que Brenda asumiera el rol pasivo de mujer. Y no solo eso, sino que a veces les obligaba a desnudarse mientras hacían esas posturas y les tomaba fotografías. FBI, enviad aquí al mejor agente. Acabo de ver una cosa espantosa. Estamos hablando de dos hermanos gemelos que tenían apenas 11 años. Esas actividades, justificadas por Money como parte del aprendizaje de género, constituyeron un claro abuso sexual que más tarde denunciarían ambos hermanos. Un poco sí, un poco sí. Y con el paso del tiempo, los conflictos internos de Brenda, lejos de suavizarse, se agravaron todavía más. En la pubertad, los médicos le administraron estrógenos para inducirle el crecimiento del pecho y así afirmar su feminidad. Pero Brenda se deprimía cada vez más, hasta que a los 13 años se rebeló. Cuando Money propuso una cirugía para reconstruirle una vagina, Brenda entró en cólera y se negó rotundamente. Amenazó a sus padres con suicidarse y dijo que no quería volver a ver a Money en su vida. ¡No! Tampoco no y 1000 veces no. Desde ese momento, los padres cortaron toda relación con Money y, aconsejados por otros expertos, le confesaron a Brenda la verdad. Brenda, en realidad, era Bruce. Había nacido como un niño. Esa confesión para Brenda fue un alivio insoportable y liberador a la vez. ¡Sois unos hijos de puta! De inmediato, muchas piezas encajaban en su mente. Más tarde diría: no estaba loca. Lo que interiormente sentía era la verdad, la realidad. Brenda comprendió que siempre había sido un chico y ahora tenía una explicación para por qué no encajaba en ningún lado. Así que con apenas 14 años tomó la decisión de recuperar su identidad masculina.
cortó el pelo, se empezó a vestir como un chico, se sometió a inyecciones de testosterona, se quitó el tejido mamario que le habían hecho desarrollar, posteriormente pasó por varias cirugías de faloplastia en las que se puso un pene funcional y se cambió el nombre a David. Durante un tiempo, David Reimer intentó llevar una vida normal, de hecho se casó y se convirtió en el padrastro de los 3 hijos de su esposa, pero su paz no duraría mucho. En 1996, David fue contactado por el doctor Milton Diamond, que había sido un crítico de Money años atrás, y le animó a que contara su historia para que otros niños no tuvieran que pasar por lo que había pasado él. Aunque al principio tenía dudas, David accedió a contar su historia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Tened en cuenta que en ese momento nadie sabía quién era David Reimer, porque los informes médicos que había publicado Money sobre el caso utilizaban seudónimos para los sujetos de experimentación, es decir, que la identidad de los Reimer era anónima. Ni siquiera muchos amigos de David sabían que él había sido criado como una niña, con lo cual cuando el doctor Milton Diamond descubrió la identidad de David y le dijo que contara su historia, David sabía que se estaba exponiendo a que todo el mundo supiera quién era en realidad y lo que había sufrido. Al principio le costó, pero finalmente decidió hacerlo. Y lamentablemente, a pesar de su valentía por contar su historia, David no logró encontrar la paz. Yo sí lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. Los daños psicológicos infligidos durante su infancia persistieron, y su familia también quedó profundamente marcada. Su madre Janet cayó en depresión por la culpa de haber accedido al experimento. Su padre Ron, también depresivo, se volvió alcohólico. Y su hermano gemelo Brian, que se sentía culpable por haber salido indemne de la situación, sufrió trastornos mentales en la adolescencia. De hecho, Brian fue diagnosticado con esquizofrenia y cayó en las drogas. Murió en 2002 por una sobredosis de antidepresivos. No se sabe si accidental o provocada. David, por su parte, luchó toda su vida adulta contra la depresión y la ansiedad, pero en 2004, con tan solo 38 años de edad, ocurrió lo peor. Después de perder su empleo y separarse de su esposa, David fue encontrado muerto por la policía. Se había suicidado de un disparo en la cabeza con una escopeta dentro de su propio coche. Poco después, en un último giro trágico, su padre Ron también se quitó la vida, incapaz de sobrellevar la culpa de haber accedido a ese experimento. Y así culminó de la peor manera posible la historia de David Reimer, un hombre que nació como Bruce y fue criado como Brenda. Su vida, marcada por decisiones ajenas a él mismo cuando era un bebé, se convirtió en un símbolo doloroso de la identidad de género versus la biología. Un experimento que, por cierto, han tratado de ocultar. ¿Cómo se puede ser tan hijo de... Pero su legado ha servido para exponer los riesgos éticos que suponen este tipo de intervenciones a edades tempranas. En este caso, un bebé sano fue mutilado irreversiblemente por accidente. Fue castrado y convertido quirúrgicamente en niña sin poder decir nada. Vivió una infancia en una mentira absoluta, con terapias sexuales forzosas desde los 5 años. El experimento fue dirigido por un científico que manipuló los datos, ocultó el fracaso y permitió que durante muchos años se usara su caso como modelo. Hubo abusos sexuales encubiertos como terapia psicológica. La historia terminó con 3 suicidios, el de Bruce, el de Brian y el de su padre, y una familia completamente destruida. Y a pesar de ello, se vendió como evidencia científica de que el género es solo un constructo social. Fue presentado como un progreso académico, respaldado por universidades, incluido en manuales de medicina, y durante años se enseñó como un éxito. Y fue defendido por médicos, psicólogos, universidades y activistas, incluso cuando se destapó la verdad y se supo que era todo un fraude. No se puede ser más imbécil. No se puede ser más imbécil. No se puede ser más imbécil. ¿Existen 107 géneros? Bueno, creo que ya no tengo que responder a esta pregunta. Vosotros mismos sacaréis vuestras propias conclusiones después de ver esto. Pero sí quería decir una cosa, y es que el género no es solo un constructo social. Obvio. Ojo, la cultura, la sociedad, la educación, el entorno, el grupo, por supuesto que influye en tu identidad sexual y puede determinar que te sientas X o que te sientas Y. Pero la cuestión es que la cultura no lo es todo. Sabemos que el cerebro de un feto durante el embarazo, dirigido por las hormonas sexuales, sufre lo que se llama la sexación. Esto es que adquiere un conjunto de cambios funcionales, estructurales y químicos que determinan diferencias neurológicas entre cerebros masculinos y femeninos, incluyendo patrones de comportamiento, respuestas al estrés, sexualidad e identidad de género. Hay cosas que vienen escritas en nuestro ADN. Dios, mucho me gusta a mí escuchar esas cosas. Y además a mí siempre me gusta preguntarme una cosa. ¿Los
roles de género son meramente culturales o son un producto lógico de nuestra división evolutiva en capacidades físicas y psíquicas? Es decir, ¿la cultura se crea de la nada o está influida por la biología? Porque si en Occidente afirmamos que los roles masculinos y femeninos son meramente culturales, ¿por qué esos mismos roles en esencia son iguales en todo el mundo si las culturas son tan diferentes? No estoy dando una respuesta porque no la sé, pero creo que es una pregunta que es interesante debatir. La verdad, las cosas como son. Repito, este vídeo no pretende reírse de nadie, ni ridiculizar a nadie, ni negar distintas realidades humanas. Pero sí quería mandar un mensaje. Creo que es muy triste que alguien base su personalidad en su sexualidad. Es decir, que por ser X o Y y tener X o Y gusto sexual, tengo que coger un pack ideológico de ideas, meterlos en una cajita y llevarlos conmigo a todos lados como si eso fuera algo indestructible y que no se puede modificar. O sea, es que imagínate que yo te digo, hey, ¿qué tal? Y tú me dices, bien, soy Luis, soy ingeniero informático, encantado. ¿Y tú? Y yo te digo, soy Jaime, soy heterosexual. A nadie le importa tu vida, ni con quién te acuestes, ni lo que hagas y dejes de hacer. Pero no nos impongas a los demás lo que tenemos que pensar, decir o no decir. Y sobre todo, no dejes que la política se meta hasta en tu cama. Yo no veo nada político ni nada colectivo en una cama entre dos personas. Y que hoy en día hasta con quién te acuestas sea un tema político me parece lamentable, sinceramente. Un poco sí, un poco sí. Y nada más por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.